Bien, vamos, antes de empezar con el develop de Belneu V7, vamos con unos conceptos básicos. Vamos a ver. Bien, primero hay que decir que Belneu es una arquitectura cliente-servidor, por lo que disponemos del componente Belneu VServer, que es nuestro servidor de aplicaciones y de base de datos. Eh, el VServer puede estar ubicado en el cloud, que es con el que vamos a hacer nuestro ejemplo de hoy, y es el que nos ofrece gratuitamente Belneo al registrarnos en la web. También puede estar en una máquina en localhost. Si lo tenemos instalado en local, va a estar instalado como un servicio o como un demonio en función del sistema operativo. En Windows estará como un servicio y en Linux estará como un demonio. Y podremos, bueno, pues arrancarlo, pararlo, gestionarlo y dar de alta los usuarios y las aplicaciones. Bueno, pues al ser el servidor de aplicaciones Belneu V7 un servicio en Windows o un demonio en Linux, necesitamos, para gestionarlo, una consola gráfica. Bueno, pues este es el componente Belneo vAdmin. Este componente va a ser utilizado, por ejemplo, para gestionar los usuarios, los grupos, los permisos, el disco, la base de datos, y podremos conectarnos a él para administrarlo. Durante el ejemplo que vamos a ir desarrollando, bueno, nos conectaremos para ver, para dar permisos a la aplicación. Y hay que decir también que la forma de trabajar, tanto en el cloud como en localhost, va a ser la misma. Simplemente tendremos que cambiar la URL del servidor al que nos queramos conectar. Vamos a ver también un ejemplo de cómo conectarnos a localhost y cómo conectarnos también al cloud de Belneo. Bueno, vamos con el siguiente componente que vamos a utilizar durante la jornada de hoy. Va a ser el Belneo vDevelop V7. Bueno, es la herramienta de desarrollo de nuestras aplicaciones. Es el editor integrado en la plataforma y vamos a utilizar para la programación. El último componente que vamos a utilizar durante la jornada de hoy va a ser el componente Belneo vClient, que va a ser el encargado de ejecutar las aplicaciones servidas por el servidor antes mencionado. Este componente, Belneo vClient, va a ser el que utilicen los usuarios finales para conectarse a las aplicaciones que hayamos desarrollado nosotros y hayamos alojado en el servidor Belneo VServer. Bueno, como os comentaba, estos son los tres componentes que, que vamos a utilizar durante toda la jornada de hoy y son los que nos habrá asignado Belneo en el momento del registro. Bueno, hemos realizado, para instalar Belneo, hemos realizado un videotutorial explicativo sobre cómo podéis registraros en la web y descargar estos componentes para comenzar a trabajar con Belneo V7. Lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Belneo, en la dirección que veis en esta diapositiva. Y bueno, pues después de descargar estos componentes, vais a tener también la posibilidad de descargaros e instalar la aplicación vContactos, que es la que vamos a realizar paso a paso durante la jornada de hoy. Bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a conectarnos. Aquí tenemos el componente vDevelop. Y lo que voy a hacer va a ser instalar esa OpenApp de vContactos, que va a ser la que vamos a intentar replicar paso a paso en el servidor que tengamos en el cloud. Primero voy a instalarla en local, para que veáis que es
La forma de trabajo es la misma, tanto si estamos en local como si estamos en el cloud. Bueno, simplemente lanzamos el asistente, le pongo la URL en la que quiero instalar esta aplicación. Bueno, me la está descargando. Simplemente le damos al botón de crear. Me la descarga. Acepto. Le digo dónde quiero instalar, en qué ruta quiero instalar los datos que me va a descargar. Bueno, pues vamos a crear un directorio. Vamos a llamarle vcontactos. Instalamos, damos permiso a los administradores y ya tenemos nuestra primera aplicación descargada. Bueno, esta va a ser la aplicación que vamos a intentar replicar desde cero. Vamos a ver, como veis aquí en el vdevelop, que tengo pues conectado al servidor local. Tengo un proyecto de datos y una aplicación. Esto va a ser lo que vamos a ir desarrollando. Y, bueno, pues aquí tenemos la aplicación que consta de 3 opciones. Una para dar de alta nuevos contactos. Bueno, pues podemos meter un nombre. Vamos a poder asignarle a un grupo la fecha, por ejemplo, la de hoy, un teléfono, un email. Bueno, y si queremos meter observaciones. Simplemente aceptamos. Bueno, tengo datos ya grabados anteriores. Vamos a ver. Bueno, como estamos poniendo y quitando, tengo algún problema con la base de datos. Vamos a ver también otra opción para poder localizar un contacto. Y la última opción va a ser para poder buscar un contacto introduciendo 3 letras. Bueno, pues esta va a ser la aplicación que vamos a desarrollar desde cero. Bueno, vamos a dejarla aquí abierta porque vamos a ir duplicándola. Vamos a ir haciéndola igual con los formularios, todo igual. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, vamos a cerrar por aquí. Y me voy a conectar a un nuevo servidor para comenzar a desarrollar la aplicación desde cero. En lugar de conectarnos al servidor local, bueno, pues me voy a conectar a uno que tengamos en la nube. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues va a ser, ya estamos conectados, lo que vamos a hacer en Belneo, lo que se programan son objetos. Estos objetos no van sueltos en nuestro disco duro, sino que van en unos archivos, como en muchas otras herramientas. Estos archivos van dentro de unos directorios, de unas carpetas dentro de nuestro servidor. Bueno, pues para empezar a crear los objetos debemos crear esas carpetas y archivos. La carpeta o directorio en Belneo V7 se denomina solución. Aquí arriba lo tenemos. Y es el elemento organizativo de la programación. Después, en un nivel inferior, tenemos los proyectos, que van a ser los archivos, los contenedores, donde van finalmente los objetos, que son al final lo que vamos a programar. Las tablas, los formularios, las rejillas, procesos, funciones. Este es nuestro editor
Y bueno, pues para simplificar un poco, los paneles que no vayamos a utilizar, bueno, pues podemos ocultarlos. Vamos a dejar, aquí veis que los paneles son movibles, podemos moverlos, quitarlos y, bueno, pues los que no vayamos a usar, podemos quitarlos desde aquí. Bueno, pues vamos a empezar creando nuestra solución. Pulsamos en Nueva solución, le vamos a decir que se va a llamar vcontactos, le vamos a decir compartida para que otros desarrolladores bueno, pues puedan utilizarla. Le vamos a decir que nos cree por defecto un proyecto de datos y otro de aplicación. Bueno, vamos a llamar al de aplicación vcontactos y al de datos, pues por ejemplo, vcontactos BD. Si queremos que herede de algún proyecto, bueno, pues aquí se lo indicamos. En este caso no va a heredar de ningún proyecto, de ninguna solución. Siguiente, podemos indicarle si va a tener más de un idioma. De momento vamos a dejarlo en español. Y finalizamos. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera solución creada con un proyecto de datos. Vamos a grabar. Y un proyecto de aplicación. Bueno, pues ahora nos falta ponerlo disponible para la ejecución y para ello, pues vamos a crear instancias. Vamos a instanciar nuestra solución. Para ello, con el componente vadmin nos conectamos al servidor. Vamos a ver, esta no es. Bueno, como tengo instalada la versión 7.15 y la 7.16 que ha salido ayer, bueno, pues vamos a conectarnos con la 7.16. Ahora sí. Aquí tenemos nuestra solución que acabamos de crear, vcontactos y vcontactos BD. Me dice que el usuario que las tiene abiertas, bueno, pues es con el que hemos entrado. Y lo que vamos a hacer va a ser crear una instancia de esta solución. Bueno, para ello, nueva instancia de aplicación. Le damos un nombre. Le decimos el proyecto instanciar. Aquí le tenemos. Siguiente. Creamos la instancia de datos. Le decimos dónde queremos poner esos datos. Bueno, pues vamos a crearlo en vcontactos 2. Y aceptamos. Finalizamos. Ya tenemos la instancia creada. Ahora lo que nos faltaría sería dar permisos a los usuarios, a los grupos de usuario, a bueno, pues la instancia que acabamos de crear. Para ello nos vamos a la opción grupos de usuarios, administradores, instancias de aplicación, le decimos que es vcontactos y ya podemos ejecutar nuestra aplicación. Bueno, para ello volvemos otra vez a vdevelop. Vamos a ver. Este de aquí. Bueno, podemos, pulsando F5 o pulsando el botón, este verdecito que aparece aquí, en la barra superior de herramientas, bueno, pues podemos lanzar nuestra aplicación. Bueno, acabamos de ejecutar nuestra primera aplicación en Belneu V7. Aquí vemos los tres objetos. Si os fijáis, cuando hemos creado el proyecto de aplicación, nos ha creado tres objetos. Un AutoS con un marco,
un menú y una toolbar. Bueno, pues aquí tenemos los tres objetos que nos ha creado: nuestro marco, nuestro menú y la toolbar que está aquí abajo, que podemos moverla y que de momento no tiene ninguna acción. Bueno, pues una vez visto nuestra primera aplicación, lo que vamos a hacer va a ser comenzar a desarrollar nuestra base de datos. Bueno, pues para ello nos vamos al proyecto de datos y creamos desde la galería de objetos. Dependiendo de dónde estemos, si estamos en un proyecto de datos, vamos a tener disponibles una serie de objetos, pues una búsqueda, la constante, el dibujo, la función y luego la tabla y la tabla estática. Y si estamos en el proyecto de aplicación, tendremos otra serie de objetos disponibles. Los veremos cuando empecemos con la parte de aplicación. Bueno, pues vamos a comenzar creando nuestra tabla. Vamos a crear una tabla. Vamos a llamarle contactos, el nombre plural, el nombre singular contacto. Vamos a decirle que nos la cree maestro normal con clave numérica. Le vamos a decir que nos deje pues, 3 bytes, por ejemplo, hasta 16 millones de registros en esta tabla. Que nos cree el campo nombre y un índice por alfabético, por palabras o por trozos. Vamos a decirle que nos crea automáticamente una serie de campos, pues por ejemplo la fecha, las observaciones, la foto, el teléfono. Vamos a decirle que nos cree todos. Bueno, y finalizamos. Ya tenemos nuestra primera tabla creada en el proyecto de datos. Vamos a crear un par de campos más. Vamos a crear un campo pues, para el email, por ejemplo, de forma manual. Con la barra superior de menú. Bueno, pues tenemos una opción para el nuevo campo. Vamos a llamarle email. Vamos a decir de longitud 70, por ejemplo. Y vamos a crearnos ahora, como en el ejemplo que teníamos, bueno, pues vamos a crearnos también, vamos a ver, vamos a crearnos también esta tabla estática de grupos, bueno, pues para poder seleccionar pues el tipo o el grupo al que va a pertenecer el contacto que demos de alta. Bueno, pues para ello vamos a crear un nuevo objeto. Vamos a la galería, elegimos en este caso tabla estática, vamos a llamarle grupos y lo que vamos a hacer es crearle, bueno, pues 4 ítems a la tabla estática. Vamos a ponerle los valores a F, T y O. Amigos, familia, trabajo y otros. Bueno, pues ya tenemos las dos tablas creadas y lo que vamos a hacer ahora, vamos a enlazarlas, bueno, pues con un simple clic. Muy fácil, como todo en BELNEU V7. Vamos a utilizar la opción de nuevo enlace a tabla estática. Seleccionamos bueno, pues las tablas estáticas que tengamos en nuestro proyecto de datos o en proyectos de datos heredados y ya tenemos enlazado el grupo con la tabla de contactos. Bueno, pues vamos a guardarlo. Ya tenemos nuestras tablas para ser utilizadas y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la parte de interfaz. Vamos a cerrar aquí, nos vamos a ir al proyecto de aplicación y bueno, pues aquí tenemos nuestro, como os comentaba, el marco AutoEsec, el menú y la toolbar.
Bueno, vamos. El primero de ellos es el marco. El identificador debe ser AutoESEC, como pone aquí. Y es necesario bueno, es necesario en todos, mejor dicho, en todos los proyectos de Belneo que queramos que sean ejecutados con el componente Belneo VClient. Vamos a necesitar siempre un marco y además ese marco tiene que llamarse, el identificador tiene que ser AutoESEC. Bien, en el marco es donde va a ir la ventana y donde podemos indicar el icono a utilizar. Vamos a crear una carpeta de iconos y lo que vamos a hacer con este botón es importar dibujos. Vamos a ver. Vamos a importar unos dibujos para añadirlos a... Vamos a ver dónde los tenemos. Bueno, pues vamos a importar todos estos dibujos. Ya los tenemos en nuestra aplicación para poder utilizarlos. Bueno, con las siguientes opciones podemos ver todos los dibujos que tenemos en nuestro proyecto y en proyectos heredados. Bueno, pues vamos a volver a nuestro marco, al AutoESEC. Vamos a elegir un icono. Vamos a ponerlo en grande. Pues por ejemplo este de aquí. Y en el título vamos a utilizar, mediante el asistente del editor de fórmulas, pues vamos a poner pues la instrucción getProjectName. Con esta instrucción lo que nos va a poner es el nombre, la ventana principal, el nombre del proyecto. Bien, ahora vamos a crear un formulario, como en el ejemplo. Vamos a crear este formulario blanco para poner después las opciones. Bueno, pues para ello, desde el formulario principal, de la propiedad formulario principal, vamos a decirle con el botón derecho, crear formulario para la propiedad. Vamos a llamarle con el asistente de Belneo 7 para los formularios. Vamos a llamarle inicio. En este caso, no va a tener ninguna tabla. Y vamos a decirle finalizar. Luego veremos cómo podemos generar un formulario con un origen de una tabla. De momento vamos a darle finalizar y ya tenemos nuestro formulario creado. Vamos a ir poniéndolo más o menos igual que el que tenemos de ejemplo. Aquí le tenemos que viene en blanco. Bueno, pues con el bienvenidos, mi primera aplicación. Vamos a ir simulándolo. Vamos a ver primero las propiedades. Vamos a ampliarle el ancho. Vamos a ponerle 1010. El alto 610. Bueno, aquí tenemos el formulario ya más grande. Vamos a ponerle que el color de fondo pues sea blanco, como en el ejemplo. Y vamos a crear, bueno, pues un texto que sea bienvenidos. Bueno, pues un texto estático. Título 1. Aquí está, bienvenidos. Vamos a ponerlo, bueno, pues vamos a ver las propiedades en la fuente. Con control más vamos a ir subiendo la fuente. Pues vamos a ponerlo 11,5. Le vamos a poner además negrita. Y lo que vamos a hacer
pues el texto lo vamos a poner, por ejemplo, en gris. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle las posiciones para ponerlo más o menos igual. Pues 70, 80, por ejemplo. Copiamos y pegamos este texto y vamos a modificarlo ahora. Vamos a poner mi primera app vcontactos y vamos a modificarle las propiedades. Bueno, pues en este caso lo vamos a poner normal. Bueno, pues ahí tenemos nuestro formulario. Vamos a grabar, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo, bueno, pues nuestro primer formulario, como veis, ya tiene el nombre con el nombre del proyecto de aplicación, el icono que le hemos puesto y viene incrustado nuestro formulario que acabamos de crear. Bueno, vamos a quitarle el menú, que no lo vamos a usar en este caso, ni la toolbar. Nos vamos a nuestro marco, le quitamos el dock y le quitamos el menú principal. Bueno, si queremos lo podemos borrar. Ejecutamos nuevamente. Bueno, y aquí vemos nuestra aplicación que ya se va apareciendo a bueno, pues el patrón que teníamos con la que hemos descargado. Bien, vamos a seguir creando nuestros objetos visuales. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una carpeta, como antes. Vamos a crearla, lo vamos a subir aquí, el de inicio. Vamos a crear otra carpeta para guardar nuestros objetos visuales. Bueno, pues vamos a comenzar creando objetos. Vamos a elegir, como os comentaba antes, dependiendo de si estamos en el proyecto de datos, teníamos unos objetos visibles y si estamos en el proyecto de aplicación vamos a tener otros objetos para poder utilizar. Bueno, pues vienen divididos en objetos de interfaz, la acción, dibujos, marcos, menús, toolbar, vistas de datos, donde vamos a tener pues, el alternador de lista, las rejillas, los formularios, los del grupo búsqueda, con las búsquedas, localizador y lupa, de datos, con las constantes, objetos de ejecución, procesos, funciones y otro grupo para donde están agrupados otros objetos. Bueno, pues vamos a comenzar con los de vistas de datos, que van a ser de dos tipos. Los que nos van a permitir visualizar un registro de nuestra base de datos, pues por ejemplo el formulario que tenemos aquí o el formulario QML, y los que nos van a permitir ver listas de registros, que van a ser el resto de los objetos. Bueno, pues vamos a comenzar a crear y lo primero que vamos a hacer es crear el formulario para dar de alta a nuestros contactos. Bueno, elegimos el objeto formulario. Si recordáis, cuando hemos creado el formulario anterior os he dicho que no iba a estar enlazado a ninguna tabla. Bueno, pues en este caso va a estar enlazado a nuestra tabla de contactos. Le vamos a decir que el nombre va a ser contacto. Vamos a elegir que nos cree tres partes en nuestro formulario, que nos lo divida en tres partes. No vamos, para este seminario, no vamos a utilizar layout. Son unos controles para maquetación automática. Lo habitual en los programadores avanzados de Belneo con experiencia es utilizarlos, ya que simplifican mucho el diseño. Pero bueno, para este ejemplo, como vamos a ir desarrollándolo paso a paso,
no los vamos a utilizar. Bueno, vamos a poner el bloque de botones abajo. Vamos a ir a siguiente. Y lo que vamos a hacer ahora es poner en cada uno de los bloques aquellos controles o campos que vamos a querer en nuestro formulario. Bueno, pues para el bloque 1, por ejemplo, vamos a añadirle, aquí tenemos los campos, pues en el 1, pues por ejemplo, vamos a ponerle el nombre, la fecha, el teléfono, el email y el grupo. Bueno, pues ahí los tenemos. Vamos al bloque 2. Le decimos que, igual que antes, si os fijáis ya, solo nos deja para poder seleccionar los que no hemos seleccionado anteriormente. Bueno, pues vamos a poner la foto. Y en el bloque 3, bueno, pues como antes, pues vamos a poner las observaciones. Vamos ahora a los botones. Le decimos que además del aceptar y el cancelar, pues nos ponga también el eliminar. Vamos a subirlo. Siguiente. Y finalizamos. Bueno, pues ya tenemos nuestro formulario a imagen, a falta de maquetarlo, a imagen del que teníamos anteriormente. Vamos a verlo. Bueno, este es uno. Con los campos. Este es el bloque 1. Perdón, este es el bloque 1. Este es el bloque 2 y las observaciones van en el bloque 3. Y más abajo, nuestros botones. Bueno, pues vamos a maquetar. Vamos a ir primero poniendo las opciones y después maquetaremos, para finalizar el ejemplo, maquetaremos este formulario. Vamos a dejarlo por aquí abajo. Bueno, pues vamos a ir creando los objetos para empezar a pues poder dar de alta y visualizar los registros que vayamos creando en nuestra aplicación. Bueno, ya tenemos el primer elemento y lo que vamos a hacer ahora es crear una acción para poder disparar nuestro formulario de alta. Bueno, pues aquí tenemos aquí el menú o en la galería de objetos. En las de interfaz tenemos el objeto acción. Pues vamos a llamarle pues por ejemplo contactos crear contacto. Vamos a decirle que como comando pues sea ficha formulario de alta y como formulario pues vamos a ponerle el formulario que acabamos de crear. Bien, ahora una vez que lo tenemos, ya tenemos la acción y tenemos el formulario, pues vamos a ir a nuestro menú, nuestro formulario menú, el de inicio, y lo que vamos a hacer es crear un botón. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora le bajaremos. Vamos a llamarle crear. Vamos a ponerle el icono. Le vamos a decir que sea original. Ahí le tenemos. Original centrado. Vamos a decirle que sea plano.
Ahí le tenemos con F7, ya nos lo ha redimensionado. Y lo que vamos a hacer ahora es que en el comando vamos a ponerle acción y vamos a seleccionar la acción que hemos creado anteriormente para lanzar el formulario de alta de contactos. Bueno, vamos a ponerle la posición X y la Y, como siempre, pues 100, por ejemplo, 239. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera opción creada. Vamos a ejecutar, guardamos como siempre. Aquí tenemos la acción. Vamos a pulsarla y ya tenemos nuestro formulario para dar de alta un registro. Bueno, pues Francisco José, la fecha de hoy, un teléfono. Ya es completamente operativo, no está todavía maquetado, pero ya es completamente operativo. Bueno, pulsamos aceptar y ya tenemos creado nuestro primer registro. Vamos a crear otro. Bueno, pues ya tenemos dos registros. Vamos ahora cómo podemos, una vez que ya tenemos creado los registros, vamos a ver cómo podemos visualizar estos registros. Bueno, pues como siempre, vámonos otra vez a nuestro editor. Vamos a ir otra vez a nuestra galería de objetos y en los de vista de datos vamos a crear ahora una rejilla. Un grid, una rejilla. Igual le decimos que es de nuestra tabla de contactos. Vamos a contactos. Vamos a seleccionar como formulario de alta el que acabamos de crear, de modificación también y de baja también. Bueno, siguiente. Vamos a decirle ahora las columnas que pues queremos poner. Pues, por ejemplo, vamos a ponerle la columna nombre y, bueno, pues como en el ejemplo, la columna teléfono. Siguiente y finalizamos. Bueno, pues ya tenemos nuestra rejilla creada. Bueno, vamos a poner un poco, vamos a maquetar esto un poco. Vamos a poner, por ejemplo, que solo nos muestre la cabecera, el horizontal. Ahí lo tenemos. Vamos a poner en la columna nombre, como veis es un objeto compuesto por subobjetos, los subobjetos son las columnas. Bueno, pues vamos a poner, pues por ejemplo, 400 y le vamos a poner máximo disponible. Y alineación vertical, por ejemplo, pues centrada, tanto en la cabecera como en los registros. Bueno, vamos a maquetar ahora también el teléfono. Pues ancho, por ejemplo, 180. Lo mismo. La cabecera la vamos a centrar. Centrado. Bueno, pues así, con esto nos va a valer. Y le vamos a poner interactivo, que ya está. Bueno, pues ya está todo. Vamos a poner el cuerpo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y el teléfono. Vamos a centrarlo también. Bueno, pues con esto ya tenemos nuestra rejilla creada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otro objeto que va a ser el localizador.
Aquí le tenemos. Es un objeto muy sencillo de programar. Nos va a servir, vamos a verlo en el ejemplo, para poder buscar, esto es un localizador, nos va a servir para buscar cualquier registro, en este caso introduciendo 3 letras en el nombre. Bueno, pues ya tenemos la rejilla, vamos a crear el localizador. Aquí le tenemos. Vamos a ponerle el nombre, el ID. La tabla asociada a la rejilla. Y vamos a crear un subobjeto para el índice del localizador. Vamos a poner parts. Pues partes, por ejemplo, cogemos el índice de partes y bueno, pues ya tenemos el localizador creado. ¿Qué nos faltará ahora? Pues crear una acción para disparar este localizador. Vamos otra vez a la galería, seleccionamos una acción. Contactos localizar. Localizar contactos. Y, bueno, pues disparar objetos. Le decimos lo que queremos disparar, en este caso el localizador, y que nos devuelva la ficha que haya encontrado en el formulario, que nos devuelva la ficha del registro que haya encontrado en el formulario creado anteriormente. Bueno, pues vamos a crearlo igual que aquí. Vamos a copiar y pegar este botón. Bueno, ahí le tenemos. Vamos a llamarle localizar. Vamos a cambiarle el icono y vamos a cambiarle la acción. Bueno, pues ya le tenemos creado. Vamos a ejecutar nuevamente. Y vamos a ver cómo metiendo 3 letras, en este caso he metido host, nos ha encontrado un registro que era uno de los 2 que hemos introducido anteriormente, Francisco José, y si yo hago doble clic en la rejilla, esta es la rejilla que hemos creado, si yo hago doble clic me va a devolver el formulario de la ficha que hemos seleccionado. Si ahora ponemos, por ejemplo, Osu, bueno, pues nos ha encontrado a Nico Osuna y nos devuelve la ficha de el registro que hemos seleccionado en el localizador. Bueno, pues vamos a hacer, igual que hemos hecho, la opción para dar de alta y para localizar. Bueno, pues vamos a crear ahora la opción para listar todos los registros. Bueno, pues para ello, como siempre, volvemos a nuestro vdevelop. Vamos a crear de nuestra galería de objetos una búsqueda. En este caso, contactos, listar contactos. Vamos a decirle que es sobre la tabla de contactos. Vamos a crear un componente de búsqueda, pues que sea por nombre, por ejemplo, y que nos busque en el modo de todo el fichero. Ya tenemos la búsqueda y lo que nos queda es disparar esta búsqueda. ¿Cómo? Pues por medio de una acción.
si tenemos seleccionada una búsqueda en este caso y nos vamos a la galería de objetos y pulsamos en acción, mediante la inducción ya nos ha puesto, como podéis ver, nos ha creado la acción con el mismo nombre y ya nos ha puesto la búsqueda. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, como segundo objeto, que nos devuelva los registros en la rejilla que hemos creado anteriormente. Bueno, pues vamos a ir otra vez a nuestro formulario menú. Vamos a llamarle listar. Le cambiamos la acción, le cambiamos el botón y ejecutamos. Bueno, pues aquí vemos cómo, pulsando la búsqueda, nos ha devuelto la rejilla, los registros, toda la tabla, ordenados, en este caso, por nombre. En la búsqueda le habíamos dicho que nos buscase un componente por nombre. Bueno, pues Belneo nos devuelve la lista ya ordenada por nombre. Bueno, si pulsamos en la parte de arriba, vemos cómo nos lo pone en orden inverso del campo que pulsemos. Y si hacemos doble clic, bueno, como la rejilla tiene asociados los formularios para el alta, la modificación y la baja, bueno, pues nos muestra el registro que queremos editar. Haciendo doble clic, podemos entrar en el registro. Bueno, pues una vez que hemos creado todas las opciones, vamos a maquetar un poquito nuestro formulario para ponerlo más o menos igual que el original. Bueno, vamos a ver primero el ancho y el alto. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo en blanco, como estaba el original. Ahí lo tenemos. Nos vamos a bajar los botones. Este y este vamos a echarlos hacia la derecha. Seleccionando varios controles y modificando sus propiedades, podemos modificar las propiedades de todos. Pues, por ejemplo, vamos a poner el ancho 150 y 40. Ahí los tenemos. Vamos a seleccionar todos otra vez. Vamos a ver las propiedades. Pues plano lo vamos a poner verdadero. Y fondo opaco, pues verdadero también. Vamos a poner, por ejemplo, al de eliminar y al de cancelar. Los vamos a poner pues de color gris, por ejemplo. Y el de aceptar lo vamos a poner en color pues verde. Bueno, ya los tenemos. Vamos a poner las posiciones. Este aquí. Vamos con el de aceptar. Y por último con el de cancelar. Bueno, ya tenemos los botones maquetados. Pues vamos a comenzar a maquetar un poco los demás controles. Vamos a ir moviendo estos. Vamos a traérnoslos para acá. Bueno, esto con los layout no pasaría, lo haría de forma automática. Vamos a crear un texto aquí arriba. Pues que sea contacto.
Vamos a cambiar sus propiedades. Pues la fuente, por ejemplo. Vamos a ponerle 11,5 como antes. Le vamos a poner en negrita y el texto se lo vamos a poner en gris. Ahí le tenemos. Y vamos a seguir ahora con el resto de controles. Vamos a ir maquetando el resto de los controles. Bueno, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, la fecha, el teléfono, el email y el grupo. Vamos a echarlos un poquito para acá. Vamos a ponerles a todos ellos pues un alto de 30. Un ancho de 200, por ejemplo. Y bueno, ya tenemos los controles. Vamos a maquetarlos, vamos a ponerlos cada uno en su sitio. Vamos a traerlos para acá. Y vamos a maquetarlos. Pues por ejemplo, vamos a comenzar con el grupo. Le vamos a decir que nos lo ponga en la 60, pues 210. Vamos a quitar este de aquí, luego ponemos las etiquetas. Ahí está el grupo. Vamos con la fecha. Lo vamos a poner en la 280, pues por ejemplo, 210. Vamos con el teléfono. 60-270. Y por último, el email. Bueno, ya tenemos los 4 primeros maquetados y vamos a seguir ahora con el campo observaciones, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ponerle pues, un ancho de 420, de alto 120 y lo vamos a poner en las 60-330. Bueno, pues ahí está maquetado. Vamos a poner todos estos de aquí. Y lo que vamos a hacer es cambiarle, vamos a ver, la fuente. Pues igual que antes, a 1. Lineamiento vertical, lo vamos a centrar. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a ir finalizando, vamos a ir con el campo nombre. Vamos a hacerle de la misma anchura que este, en las observaciones, con la barra de maquetación. Bueno, pues podemos ir seleccionando la misma altura, la misma anchura, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle una altura, por ejemplo, de 50. Ahí tenemos el nombre. Y vamos a ponerle, por ejemplo, la fuente, vamos a cambiársela. Pues ahí lo tenemos. Bueno, para finalizar el ejemplo que estamos viendo ahora, nos queda por maquetar simplemente, perdón, la imagen. Bueno, pues vamos a maquetar la foto.
vamos a ponerle, pues, por ejemplo, vamos a hacerlo grande, 551, 131. Aquí tenemos la foto, fondo opaco se lo vamos a dejar con falso y lo único que nos quedaría sería, para hacerlo igual que nuestro formulario, es añadirle aquí, bueno, pues una imagen para que quede, por si no tiene ninguna foto asociada. Bueno, pues para ello vamos a poner un dibujo, creamos un dibujo, le vamos a poner el de foto, le vamos a decir proporcionar sin ampliar, le vamos a hacer de las mismas dimensiones, y lo que vamos a hacer es subirlo en el orden de tabulación. Bueno, pues vamos a comprobar nuestro formulario, cómo nos ha quedado. Bueno, pues aquí vemos cómo nos ha quedado nuestro formulario ya listo para, bueno, pues seguir editando nuestros registros. Bueno, con esto hemos finalizado la parte técnica. Os voy a pasar ahora con mi compañero Miguel Pérez, quien nos va a dar más información adicional sobre Belneo. Gracias por vuestra atención en esta parte del seminario de introducción y nos vemos en la ronda de preguntas.